Gracias por estar presentes en el segundo día de la capacitación Peritaje Ambiental. Para comentarles nada más que ya están actualizadas las presentaciones y también la videoconferencia del día de ayer para las personas que no hayan podido observar o que necesiten también eh, revisar nuevamente la grabación o revisar el contenido del día de ayer. Muchísimas gracias de nuevo por su puntualidad y vamos a darle de paso de inmediatamente a la ingeniera Michelle Mosquera. Adelante, ingeniera, es su tiempo. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir puntualmente a este segundo día de capacitación. El día de hoy, como les había indicado ayer, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes métodos de muestreo que pueden darse tanto para los componentes bióticos como para los componentes abióticos. Antes de iniciar la clase, quisiera ver si alguien de pronto tiene alguna consulta de la clase anterior. Había una pregunta que me hicieron justamente sobre la convocatoria de peritos ambientales en la Policía Judicial. No me han dado una respuesta. Lo que pude averiguar es que, como les contaba ayer, efectivamente estaría enfocada hacia especialistas en la parte ambiental para que se formen dentro de la escuela de policía y posteriormente adquieran su acreditación como peritos para que puedan trabajar con ellos, entiendo, en la parte de policía judicial. Pero una confirmación ya un poco más exacta estoy a la espera, ojalá que ya me la puedan entregar en estos días. Entonces, si tienen alguna duda, me la comentan, sino para poder dar inicio ya a la clase de hoy. Ya, si no tenemos duda, entonces denme un momentito, ya les eh, proyecto la pantalla. Rodrigo, por favor, no sé si me podrías habilitar la función de compartir pantalla, por favor. Ya está, ingeniera, disculpe. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, como les indiqué en la clase de hoy, vamos a ver lo que es sobre caracterización y muestreo de los componentes. Este tema es súper importante en la parte de peritaje por dos razones. En el caso de los peritos que estamos más enfocados hacia la parte ambiental, nosotros vamos a actuar de cierta forma como en una fiscalización o supervisión del proceso de toma de muestras de agua, suelo, sedimento, aire por parte de laboratorios acreditados. Entonces, es importante que conozcamos cómo se desarrolla este proceso para que cuando nosotros participemos de un peritaje y estemos viendo el tema de la colecta de muestras, pues podamos saber que se está realizando de una forma correcta. Adicionalmente, en muchos de los casos van a requerir su criterio para la selección de los sitios de muestreo en campo. Entonces, es importante conocer cuáles van a ser estos aspectos. Y en el caso de los profesionales que están especializados en la parte biótica, ellos en la mayoría de ocasiones realizan directamente el levantamiento de información en campo y el posterior procesamiento de información. Entonces, igualmente es importante conocer los métodos y técnicas que ellos utilizan, sobre todo porque en muchas ocasiones los métodos tanto bióticos como abióticos suelen ser complementarios entre sí y nos van a poder dar una visión global de lo que estamos tratando de levantar en campo como información para nuestros peritajes. Entonces, de forma general, un muestreo físico o físico-químico va a ser un conjunto de métodos y técnicas que nos van a permitir determinar la composición y características justamente químicas y físicas del ambiente, mientras que un monitoreo biótico corresponde a estudios que nos permiten conocer o monitorear la diversidad biológica de una determinada área, evaluando cuál es el estado de los diferentes taxones, tanto en flora como en fauna terrestre y acuática. Como les decía, en la mayoría de ocasiones estos muestreos y monitoreos son complementarios entre sí, por tanto es importante conocer cómo se desarrolla. Me indican que la presentación se ve con mucho zoom. Estoy proyectándoles desde PDF porque tenía la presentación así. No sé si alguien más tiene algún problema con la pantalla para ver cómo le puedo resolver. Yo le veo perfecto. Sí, los demás. Sí, está bien ahí. Ah, ya, perfecto. Entonces, con todo, si es que le ven alguna cosita, me comentan para ver cómo lo resolvemos. Gracias. Ya. Entonces, como una clasificación general y más o menos como vamos a abordar la clase el día de hoy, está dividida en estos tres temas.
El primero va a ser el componente abiótico, donde vamos a ver los diferentes métodos para los recursos agua, suelo y aire. En un segundo momento vamos a ver el componente biótico, en donde vamos a ver las metodologías para el recurso flora, para el recurso fauna terrestre y fauna acuática. Y como un tercer punto, lo que es la bioacumulación de metales pesados, que es un complemento interesante que en muchas ocasiones también les va a servir a ustedes para algunos análisis. Entonces, en lo que tiene que ver el componente biótico, como les mencionaba hace un momento, vamos a ver las diferentes metodologías que se pueden utilizar para el levantamiento de información en los recursos agua, suelo y aire y cómo esta información luego puede irse traduciendo en lo que nosotros necesitamos reportar dentro de un informe pericial. Les comentaba también que el levantamiento de esta información se suele realizar a través de laboratorios acreditados ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Entonces, nuestro trabajo, como les indicaba, es una supervisión de este proceso. Empezando con el recurso agua como generalidades, y bueno, estas generalidades vamos a ver que son las mismas para el resto de componentes abióticos. Siempre va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta estos 5 puntos para cuando necesitemos hacer un levantamiento de información. El primer paso es elaborar un checklist. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones, por las condiciones del sitio, de pronto nos olvidamos de levantar algún tema en campo en específico y luego en oficina vemos que nos falta algún dato especial para realizar nuestros informes. Por tanto, la recomendación ahí es que antes de que ustedes desarrollen un peritaje o cualquier tipo de actividad en general, puedan ustedes tener elaborado un checklist en el que puedan tener como una idea de toda la información que necesitan registrar para que el momento que estén en campo puedan ir justamente marcando aquella que ya ha sido levantada, aquella que por alguna razón no pudo ser levantada y cualquier otra información complementaria que ustedes vean y que les pueda servir para la elaboración de su informe. Entonces es importante que ustedes puedan armarse ese checklist y llevarlo siempre como una plantillita a sus inspecciones de campo. En un segundo paso tenemos una revisión de información del área. Por lo general, cuando ustedes les solicitan realizar peritajes, en las designaciones les van a indicar el lugar en el que se quiere desarrollar el peritaje y en algunas ocasiones incluso indican más o menos hacia qué tipo de actividad estaría relacionado. O ustedes pueden comunicarse con la autoridad para pedir como una aclaración del tipo de actividad que se estaría realizando para que ustedes puedan conocer claramente el alcance de su actuación. Entonces, con esta información, como ustedes preliminarmente ya van a conocer la ubicación del sitio y las posibles actividades que puedan estar generando afectaciones al ambiente, ustedes pueden revisar el área con el fin de que puedan tener alguna información previa relacionada, por ejemplo, a condiciones climáticas de la zona, si es que probablemente los puntos donde ustedes tienen que levantar información están dentro de predios privados o están dentro de zonas protegidas, tienen algún tipo de característica especial. Cómo está el estado de las vías para llegar a esos lugares, si es que hay caminos o no de acceso, si es que el acceso puede ser a través de vehículo o en algún punto tienen que realizarlo a pie, etcétera. Entonces, este es un paso igual importante para que ustedes con esto puedan planificar más o menos cuánto va a ser el tiempo que ustedes van a estar en campo levantando la información. Recuerden que dependiendo del alcance, justamente vamos a poder definir estos aspectos y la idea es que ustedes puedan optimizar el tiempo que están en campo y puedan levantar toda la información en el menor tiempo posible, obviamente sin saltarnos ningún paso que perjudique la información que terminemos colectando. Entonces, esta información del área les va a servir justamente para poder tener ya más planificada su actuación en campo. Como un tercer paso, vamos a hacer lo que es la selección de los puntos de muestreo. Preliminarmente, ustedes revisando las condiciones del sitio, van a poder un poco estimar cuáles podrían ser los mejores lugares donde se podrían colectar las diferentes muestras que se requieran, sean de agua, suelo, sedimento. En este caso, como estamos viendo, serían de agua. En muchas ocasiones también los oficios, o bueno, al menos a los oficios que nos llegan al ministerio, aparte de la ubicación de parroquia, cantón, provincia, etcétera, Fiscalía suele mandar alguna coordenada de referencia. Entonces, con esa coordenada que le sirve también para el paso anterior,
Podemos revisar justamente si es que hay cuerpos hídricos cerca a ese punto, cómo son las características de la zona y con eso, en el caso de agua, ver o estimar cuáles podrían ser los mejores lugares de muestreo. Obviamente la definición ya exacta de los puntos se va a verificar en campo porque puede ser que las condiciones hayan cambiado o que la imagen satelital que nosotros estemos revisando no sea tan actualizada y no nos muestre una realidad no nos refleje la realidad tal cual como la podríamos ver en campo. Entonces, preliminarmente ustedes ya podrían estimar estos sitios. Una vez que tenemos estimados los sitios, vamos a nuestro paso 4, que es la definición de la normativa de referencia. En este caso, como todos conocemos, el acuerdo que se encuentra ahorita vigente para los criterios de calidad del recurso agua, en este caso, es el acuerdo 097A en su anexo 1. En las diferentes tablas tienen los parámetros en función de los usos que se le dé al recurso. Entonces, igualmente con la información que tienen, ustedes pueden preliminarmente ya ir estimando cuál de las normativas, de las tablas de esta normativa es la que ustedes van a utilizar y la que les va a servir para sus análisis y comparaciones con los resultados que obtengan de los muestreos. Y con eso viene también la selección de los parámetros. En este caso, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. En muchas ocasiones, Fiscalía lo que pide es que se haga un análisis integral del recurso y por tanto, cuando ustedes ya seleccionen la tabla que se adapte al uso del recurso que se evidencia en campo, pues se corre el análisis de esa tabla. Sin embargo, en algunas ocasiones, Fiscalía también pide que se haga un análisis de cuáles serían los parámetros como más relacionados con la actividad que estaría presuntamente causando la afectación. Esto con el objetivo de justamente analizar aquellos que estén más relacionados y, por otro lado, disminuir los costos de los muestreos, que como deben conocer son bastante costosos. Entonces, eh, les pueden pedir en algunas ocasiones su criterio para que puedan estimar cuáles serían los mejores parámetros dentro de la normativa de referencia que sea la que se ajuste a las condiciones de su zona. Entonces, este paso es complementario con el paso 4. Una vez que nosotros tenemos estos 5 pasos, vamos a ver las consideraciones en sí ya para el muestreo. En un muestreo de agua siempre es importante que podamos definir un punto testigo. Este punto también se conoce como punto blanco, punto prístino o punto de referencia y justamente la idea es que en este se pueda colectar una muestra de agua en un sitio en el cual no se tenga ningún tipo de evidencia de que existen influencias antrópicas que alteren sus condiciones naturales. Lo que nosotros queremos hacer con el punto testigo es justamente comparar los resultados que obtengamos del muestreo, además de compararlos con la normativa, compararlos con este punto, porque eso nos va a dar una idea de cómo estaba esta zona en un lugar que tiene unas condiciones similares, pero que no se ha visto afectada por ningún tipo de influencia antrópica. Entonces, como veíamos anteriormente, cuando se hace la revisión de las condiciones del sitio, igualmente se pueden estimar en el caso del recurso agua si es que hay algún tipo de afluentes que estén llegando a un cuerpo hídrico principal que pueda ser el afectado, en donde nosotros podamos colectar estas muestras testigos para conocer la calidad del agua antes de que haya una afectación. Entonces, siempre importante definir este punto. Tenemos también lo que es el punto aguas arriba, el cual debe estar ubicado a una distancia suficiente para asegurar que no hay influencia y alteraciones y en muchas ocasiones puede ser igual al punto testigo. En algunas ocasiones no, pero en la mayoría de veces siempre nos va a coincidir. Eh, Dentro de la normativa que tenemos nosotros en el país, no, para el recurso agua no tenemos ningún tipo de distancias definidas para la definición de los puntos aguas arriba. En alguna normativa peruana que revisé en algún momento, ellos sugerían que sea por lo menos de 100 metros aguas arriba de donde se producen las descargas o donde está la presunta afectación, como para justamente asegurar que no hay una influencia de estas alteraciones en la condición del recurso. Sin embargo, como les indico en normativa, no tenemos establecidos valores específicos. Mi sugerencia en ese caso es que podamos justamente adaptar una distancia de alrededor de unos 100 metros, me parece que es una distancia correcta, siempre y cuando obviamente las condiciones del sitio nos lo permitan. Eso también para todos los puntos de muestreo hay que tenerlo en consideración, que es importante que además de que el punto cumpla con estas condiciones que estamos viendo, también sea un lugar que sea accesible
y que no comprometa de alguna forma a la seguridad del equipo que está realizando el levantamiento de muestreo. Entonces, si a la distancia, por ejemplo, aproximada, ven que no hay una condición, pueden seguir avanzando un poquito aguas arriba hasta que puedan acceder a un punto que cumpla con estas características. Tenemos una pregunta de Boris que nos indica cómo deberíamos hacerlo en el caso de humedales o lagunas. Ya, ahí tenemos un caso complejo por la dinámica del cuerpo hídrico, justamente. Entiendo que dentro del ministerio el equipo que está un poco a cargo de la elaboración de la norma de daño ambiental está definiendo un poco ya los criterios para este tipo de cuerpos de agua. De lo que conozco, la lógica iría hacia justamente tratar de ver por ejemplo, para el punto aguas arriba, de tratar de ver cuál es el afluente de esta laguna o de este lago para poder colectar ahí la muestra. Y en la extensión de la laguna como tal, entiendo que la idea sería ir pudiendo establecer transectos según las dimensiones de la laguna para la colecta de las muestras. Sin embargo, en el receso te puedo buscar un poquito más de información para aclararte más ese tema, por favor. Igualmente, en el caso de aguas de mar, por ejemplo, también se suele recomendar, no dentro de nuestra normativa, como les comento, pero en la normativa de otros países que he revisado, perdón, me pasé la presentación. Denme un minutito, por favor, ya les resuelvo esto que me pasé. Ya. Entonces, lo que nos comentan en esa normativa es igualmente que se puedan establecer una distancia de unos 100, 200 metros aguas arriba de donde se haya producido la afectación, si es que fue también en aguas marinas esta afectación. Tenemos como siguiente punto el punto de descarga, que va a ser el punto de contacto justamente entre una descarga y el cuerpo hídrico receptor. La idea justamente aquí es que podamos conocer cuáles son las características de esta descarga para luego poder establecer cuál va a ser la influencia de la misma sobre el cuerpo hídrico que la está recibiendo. Esto nos sirve mucho cuando se quiere ver si los procesos de tratamiento que se realizan en una determinada industria han sido los adecuados o no para asegurar que cumplen con la normativa previo a su descarga al cuerpo hídrico. Entonces, este punto es bastante importante. En el caso, por ejemplo, de la industria minera, se busca los lugares donde hay la descarga del agua de mina tratada, por ejemplo, para poder tomar este punto de descarga. En el caso de rellenos sanitarios, por ejemplo, el punto de descarga corresponde al final del tratamiento del sistema de lixiviados que se generan. Entonces, dependiendo de la industria que tengamos, vamos a buscar cuál es este mejor punto para colectar. En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, si es que ha habido algún tipo de derrame, etcétera, se trata de ver las características del punto donde se produjo el derrame para ver la composición del hidrocarburo y con eso saber las características que tiene ese punto en el lugar donde se produjo este incidente. Y finalmente tenemos lo que es el punto aguas abajo, que tiene que ubicarse en una zona en el cual nosotros podamos ver que la descarga ya se encuentra completamente homogenizada con el cuerpo hídrico receptor. La idea, como les comentaba, es que este punto ya nos permita ver cuáles son las condiciones del cuerpo hídrico una vez que ya ha interactuado con esta descarga y que se encuentra completamente homogenizado. He visto en algunos casos que, por ejemplo, colectan la muestra súper cerca de donde se produce la descarga y obviamente aún no se ha producido la homogenización, entonces los resultados van a estar un poco sesgados hacia las condiciones de la descarga, entonces nos debemos asegurar que ya el cuerpo se encuentre homogenizado como les comentaba. Igualmente, no tenemos distancias definidas a nivel nacional. La recomendación aquí sería que igualmente sea por lo menos unos 150 metros aguas abajo, dependiendo de cómo están las condiciones de la zona. Sería lo más recomendable para este punto, siempre y cuando en este punto veamos que ya se encuentra como que homogenizada, como les indicaba. Entiendo que para el recurso mar, por la dinámica de las olas y el movimiento de las olas en sí, se plantea realizar algunos tipos de transectos. En la normativa peruana que les comentaba que revisaba,
Ellos sugerían que estos transectos, dependiendo de cómo está la marea, se haga cada 100, 500 o 1 kilómetro para ver cómo se da la dispersión del contaminante hacia el lugar donde recorre la marea. Entonces, va a ser un poco su criterio para que puedan evaluar cuáles van a ser las mejores distancias en estos casos. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor, hasta este punto? A ver, Boris nos comenta, si el operador del proyecto cuenta con una PETAR, tal vez la muestra de descarga se podría hacer antes y después de la PETAR o para el paritaje sería necesario solo la descarga. Depende justamente del alcance de lo que te vayan a solicitar. Por ejemplo, si es que el peritaje se tratara de que hay una denuncia de alguien que te dice que el tratamiento no es adecuado y que se está realizando algún tipo de influencia hacia el ambiente por la descarga de esta planta de tratamiento porque no está funcionando de forma adecuada. El punto de descarga sería justamente el que nos comentas en tu ejemplo. El punto aguas arriba, en este caso, como no es un cuerpo hídrico como tal, podría ser cómo ingresa el agua a la planta de tratamiento. Este podría ser tu punto aguas arriba. Con eso tú sabes en qué condiciones está entrando y si, por ejemplo, sale de la misma manera, estás viendo que el tratamiento no estaría siendo eficiente. Entonces va a depender mucho del alcance que te solicite la autoridad judicial para el peritaje. No sé si con eso te respondo la pregunta o necesitas alguna aclaración adicional, Boris, por favor. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta por si acaso? Ok, entonces, como procedimiento para el muestreo, tenemos el que vemos en pantalla de forma general. Lo que se hace y se verifica justamente es cómo se ubican los muestreadores para la toma de muestras, etcétera. En este caso vale la pena comentarles que justamente los técnicos de los laboratorios acreditados, o más bien dicho, los laboratorios como tal, tienen una doble acreditación, por decirlo de alguna forma. Tienen la acreditación para el análisis de los parámetros en sí cuando ya están las muestras en laboratorio y también están acreditados justamente para los procesos de colecta de las muestras, su transporte, preservación, etcétera. Entonces, los técnicos que les van a acompañar a ustedes a los muestreos ya tienen el conocimiento de cómo se levantan adecuadamente las muestras. Sin embargo, siempre es importante que ustedes también lo sepan para que hagan una doble verificación de que se cumplen todos los protocolos en campo. Por lo general, para cuando hay muestreos de recurso agua, se utilizan diferentes tipos de frascos dependiendo de los parámetros que se quieran analizar. Si alguno de ustedes ha participado en algún muestreo o ha realizado muestreos, conocen que tenemos frascos de vidrio, tenemos frascos ámbar de color oscuro, vamos a tener frascos plásticos de diferentes capacidades y en cada uno se van colectando las muestras y se colocan diferentes preservantes, como les comentaba, según los análisis que se quieran realizar. Entonces, por lo general, lo primero que hace el laboratorio, perdón, tenemos una pregunta de Juliana que nos dice, si determinamos que es complicado obtener los muestreos del punto testigo y del punto aguas abajo, ¿podemos solo realizar el muestreo del punto de descarga o es obligatorio realizar los 3 puntos? Como obligatoriedad no lo vería, sin embargo, mi recomendación es que puedan hacerlo en todos los puntos, porque si colectamos una única muestra, no vamos a poder saber cómo esa muestra interactúa con el ambiente. Por ejemplo, si tomamos solo en el punto de descarga que nos comentas, vamos a conocer efectivamente la calidad de la descarga y puede ser que evidenciemos parámetros que no cumplen normativa, pero puede ser que el cuerpo hídrico que está receptando la descarga tenga una capacidad de autodepuración tal que estas condiciones, si bien no cumplen la normativa, no afecten de manera significativa sus condiciones naturales. Entonces, si no colectas la muestra aguas abajo, en este caso, por ejemplo, no vas a poder saber si es que efectivamente el cuerpo hídrico tiene o no esta capacidad de autodepuración. Y no sabemos cuál va a ser la influencia de la descarga sobre el mismo. Entonces, mi recomendación es que si bien tenemos limitaciones de presupuesto, tiempo, etcétera, se trata de colectar al menos esas tres muestras en los casos que se necesite, porque si no, como te digo, una muestra va a resultar un poquito sesgado, una única muestra y no nos va a dar un resultado real de lo que estamos viendo.
También hay que tener en consideración que siempre, además de comparar nosotros los resultados con normativo, con el punto testigo, lo tenemos que relacionar con lo que nosotros observamos en campo. Es decir, si yo fui a una inspección por un presunto derrame y efectivamente en campo vi las evidencias del hidrocarburo, veo iridiscencia sobre el agua, se percibe en el ambiente el olor a hidrocarburo, etcétera, lo más probable es que en el resultado me va a salir que hay alguna concentración de hidrocarburo. Entonces, cuando yo estoy realizando el informe, puedo decir, efectivamente, comparé con la normativa y se ve que el parámetro, por ejemplo, hidrocarburos totales de petróleo supera la norma. Se ve que en el punto testigo este parámetro tiene una concentración tal, mientras que en este punto tiene una concentración que es mucho más elevada y por tanto se corrobora la presencia del hidrocarburo. Y como en campo vi que había la película sobre el agua, que había el olor, se hace una triple verificación de que hay la presencia de este hidrocarburo y con laboratorio ves en qué concentración estaría. Entonces, con toda esa consideración, sí sería importante que se puedan tomar todas estas muestras, por lo menos para que puedas tener un contexto de la zona. Por temas de presupuesto, ya me ha pasado que alguna vez me dicen que solo se analice una única muestra y que con eso se pueda determinar si hay o no daño grave. En mi caso, como perito que trabajo más hacia la parte penal y básicamente, como te comento, eso es bastante complicado, entonces mi recomendación, como les digo, sería que al menos se colecten esas tres muestras. Me comentas, Juliana, por favor, si tienes alguna duda adicional. Eso, entonces, como les comentaba, cuando se va a proceder a tomar las muestras, el laboratorio abre su kit de muestreo justamente. Eh, Permítame un segundito, por favor. Mil disculpas, muchísimas gracias. Ya, entonces, como les comentaba, cuando se va a empezar con el muestreo, el laboratorio va a abrir el kit de las muestras justamente con los diferentes frascos y lo primero que se va a hacer es como el acondicionamiento de estos frascos. Entonces, para ello ubicamos los diferentes muestradores en lo posible en el centro del cuerpo hídrico. Esto dependiendo también justamente de las características que tenga el cuerpo hídrico como tal. Si estamos hablando de un río amazónico, por ejemplo, que es gigante, obviamente no se va a poder colectar la muestra en el centro como tal, pero debemos tratar de tomarla en un sitio que no esté tan cercano a las orillas, justamente porque vamos a poder alterar las condiciones del muestreo. Entonces, una vez que ubiquemos el muestrador, lo que hace el laboratorio es esperar alrededor de 20 segundos para que los sólidos se acierten en el cuerpo, considerando que debemos entrar caminando y que al momento de caminar vamos a ir levantando los sólidos que están en el fondo del cuerpo hídrico. Entonces, esperamos un momentito a que esto se asiente. Una vez que ha transcurrido este tiempo, se van sumergiendo los diferentes tipos de recipientes en un ángulo de 20 grados, se deja que se llenen los mismos, se enjuaga todo el recipiente, se regresa el contenido al cuerpo hídrico y este proceso se repite por 3 veces. Entonces, con eso aseguramos que si hubiera algún tipo de impureza en el frasco, esté ya completamente eliminada. Entonces, una vez que hemos hecho esto, llenamos los recipientes requeridos, como les comentaba, ya sean plásticos o de vidrio ámbar, en los diferentes volúmenes que se requieran, y en los frascos que correspondan se añaden los preservantes. Por lo general, los preservantes que se suelen utilizar son ácido nítrico y ácido sulfúrico. Algunos laboratorios lo utilizan en concentraciones de 1 molar, algunos laboratorios los utilizan con una dilución del 20%, dependiendo de los análisis que vayan a realizar. Una vez que ya se tienen añadidos los preservantes, se realiza el etiquetado de los recipientes y se procede a conservarlos en frío hasta su traslado hacia el sitio donde van a ser analizados. Como un punto importante aquí que deben tener a considerar siempre cuando trabajen como peritos es la generación de las cadenas de custodia que van a tener firmas de responsabilidad. En esos casos, el laboratorio lo que pide
es una firma de la persona que en este caso estaría fungiendo como perito, de la persona contratante, sea la persona que haya, una de las partes o fiscalía, sea quien sea que haya contratado el laboratorio. Y obviamente si es que está un representante de la autoridad ambiental en el muestreo, también se le solicita una firma. Entonces, con eso se tiene las validaciones completas. Tenemos una consulta de Lorena que dice, ¿existe una alteración de la muestra cuando se usa envases de plástico? No, en realidad no. Como te digo, de lo que yo he visto, los envases de plástico los utilizan, por ejemplo, para el análisis microbiológico de agua. No hay alguna alteración. Siempre que se sigue este proceso de acondicionamiento de los recipientes, se asegura que se elimine cualquier tipo de impureza. Ustedes percátense justamente de que al rato que el laboratorio va a realizar la muestra, los frascos se vea que están completamente limpios y esterilizados. Muchos laboratorios pueden reutilizar los frascos cuando se acaben los muestros, pero obviamente siguen este protocolo para la limpieza y desinfección de los mismos. O en algunas ocasiones van ustedes poder evidenciar que son frascos nuevos, entonces no hay alguna interferencia. Y entiendo que en los frascos plásticos no se utiliza el tema de los preservantes justamente porque se hacen otro tipo de análisis con el agua que se coloca en estos recipientes. No sé si tienes de pronto alguna otra pregunta, me la comentas, por favor. Sí, deben refrigerarse hasta que lleguen al laboratorio. En campo es un poco complicado refrigerarlas como tal, pero lo que sí se hace es preservarlas en hielo. Entonces el laboratorio por lo general los frascos los lleva en los coolers. Una vez que son colectadas, las muestras son ingresadas al cooler y se les coloca una cantidad importante de hielo, se cierra el cooler e inmediatamente se trasladan hacia laboratorio. Entonces, esta cadena de frío, más el tema de los preservantes que se colectan, nos va a poder ayudar a que las muestras lleguen al laboratorio en condiciones similares a las que se tomaron en campo y con eso reflejen los resultados que efectivamente se veían en campo. Entonces, esta manera de preservar las muestras nos asegura esto. Igualmente, dependiendo de los parámetros que se vayan a analizar, hay algunos que pueden permanecer en condiciones similares hasta 7 días, por ejemplo. Entonces, la idea es trasladarlas lo más rápido bajo esta cadena de frío. Dice, una vez tomada la muestra, ¿hasta qué tiempo debe entregarse al laboratorio? No hay un tiempo estándar, pero tiene que ser lo más pronto posible, como te comento. Hay laboratorios, sobre todo los que son un poco ya más grandes y establecidos aquí, que tienen algunas oficinas en algunas partes del país y se les hace un poco más fácil el traslado de las muestras. Otros laboratorios que pueden tener una sola sede, como te comento, mientras se preserva en hielo la muestra, el envío se hace de forma inmediata hacia los laboratorios. Por ejemplo, el mes pasado tuve un peritaje en el sector de San Luis, en Orellana, en Napo, perdóname, y justamente el laboratorio era de la ciudad de Quito, el que se contrató. Entonces, una vez terminada de colectar ya la última muestra y que fue preservada en hielo, el técnico del laboratorio se regresó ese mismo momento a Quito ya para ingresarlas al laboratorio como tal. Entonces, el traslado por lo general se hace de forma inmediata. No sé si tienes alguna otra duda adicional, por favor. Ahí me la comenta. Entonces, eso, lo de la cadena de custodia, como les digo, siempre van a tener como un documento importante, y mi recomendación también ahí es que si ustedes participan de un muestreo, siempre pidan que se les envíe una copia de la cadena o que se les permita tomar una fotografía de la misma para que ustedes la puedan anexar al informe pericial dentro de las secciones de anexos y otros documentos que veíamos el día de ayer. Tenemos una pregunta de Lorena que dice, los laboratorios con los que he trabajado me dicen máximo 24 horas porque se altera la muestra y no la consideran. No sé si Lorena nos puedes ayudar activando tu micrófono y nos abundas un poquito este tema para poderlo discutir. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, lo que pasa es que, un ejemplo, yo trabajo en lo que es minería y cuando hemos mandado las muestras, nos piden máximo que sea 24 horas desde el punto de toma de muestra. Caso contrario, se espera y no la quieren tomar o no la quieren usar para poder hacer las muestras, desde luego. Pero en ese caso las muestras las colectaste tú como persona, no como laboratorio. Exacto, que son unos lugares bien lejos
Entonces, a veces, como usted sabe, a veces los laboratorios no tienen el tiempo o se necesita de inmediato tomar una muestra para saber cómo están. Y toca tomarlo uno, siguiendo un procedimiento, pero previo a coordinación con el laboratorio hasta qué tiempo no la reciben. Y ya, en ese caso yo me imaginaría que te piden ese protocolo porque el laboratorio no está como tal presente colectando las muestras. Por tanto, ellos lo que van a tratar de garantizar es que los resultados que te vayan a entregar sean fiables. Asumo que por eso te piden ese lapso. En peritaje, siempre les van a pedir que tanto la toma como el análisis se haga a través de un laboratorio acreditado. Y comprendo justamente tu inconveniente, Lorena, porque muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, hay situaciones de minería, sobre todo cuando hay este tipo de operativos de minería ilegal, etcétera, en los que la lógica te da de colectar la muestra lo más pronto posible. Sin embargo, como te comento, el laboratorio, cuando no la toma directamente, no se puede hacer 100% responsable de cómo fueron colectadas las muestras y de los resultados, por ende, que te van a entregar, porque no estuvieron ahí. Me invento, tú me comentas que siguen ustedes igualmente un protocolo, imagino que utilizarán los frascos adecuados, etcétera, pero como te digo, si ellos no están ahí presentes y no se genera la cadena de custodia desde ese momento, ellos no van a tener una certeza de cómo se colectaron en sí las muestras. Por tanto, los resultados para ellos van a ser un poco difíciles de decir que son 100% fiables, a como si ellos los hubieran colectado personalmente. Entiendo que por eso entonces te pediría que se entreguen lo más pronto posible porque los ácidos que se manejan para la preservación tampoco es que son de uso común. No sé si ustedes en el proceso que me comentabas utilizan algún tipo de preservante, pero si es que no lo utilizan, la idea entonces sería que lo ingresen rápido para que los parámetros que requieren de estos preservantes para conservar sus características justamente no se empiecen a degradar y te entreguen resultados que no van a ser correspondientes con lo que se observó en campo. Podría ser por ese lado. Claro, correcto, su punto de vista. Ahora, un ejemplo, en caso de un peritaje que pasara esta situación, ¿no? ¿Se podría tomar uno o necesariamente tiene que ir al laboratorio? Fiscalía te va a pedir siempre que sea con laboratorio. El inconveniente de eso es que como, bueno, al menos hacia los procesos que son penales, como les indicaba, aparte de multas económicas, estamos viendo que las sanciones son de penas privativas de libertad. Entonces, si un poquito jugamos al abogado del diablo y nos ponemos del otro lado, digamos que yo soy la persona a la que le están acusando, mi defensa va a decir, a ver, entonces, Lorena, usted me dijo que colectó las muestras. ¿Cuál es su título para colectar muestras? ¿Dónde están los cursos que usted haya seguido que le avala que usted sabe colectar muestras? Cuénteme cuántos preservantes le puso, qué tipo de preservantes le puso, en qué cantidades, a qué frascos les puso preservantes. ¿Uso uno guantes para colectar las muestras? ¿En qué tipo de frascos las colectó? ¿Cuánto tiempo, justamente lo que tú nos comentabas? ¿Cuánto tiempo se demoró entre la toma de muestras e ir a dejar al laboratorio? ¿Qué tipo de preservación en frío utilizó para trasladar las muestras? ¿En qué recipiente la trasladó? Eso en una audiencia te pueden bajar rapidísimo lo que tú estés trabajando y por eso para la parte penal al menos Fiscalía pide siempre que la toma y el análisis se haga a través del mismo laboratorio para evitar justamente tener estos problemas y sobre todo por el tema que te comento al final de la cadena de custodia, porque en caso de que colectemos nosotros mismos no va a existir este documento de cadena de custodia con la fecha de la colecta, la firma de las muestras, etcétera. Y muchos casos se han venido abajo porque justamente la cadena de custodia no fue llenada o no existió o no fue llenada de forma adecuada. Entonces, mi recomendación en esos casos sería que se trate de trabajar con laboratorio siempre para que justamente si es que el caso avanza una audiencia, no tengas estos problemas que pongan en duda el proceso que tú realizaste. Correcto. O sea, la cadena de custodia la tienen los propios laboratorios. ¿Cierto? Sí, 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 justamente eso se cualquier refiere. laboratorio tiene su cadena de custodia específica, correcto. Por ejemplo, nosotros como ministerio no manejamos cadena de custodia, o sea, no tenemos ni hemos tenido nunca un formato que diga cadena de custodia del ministerio, porque justamente nosotros no tenemos un laboratorio para analizar ni algo parecido, ni tenemos los recipientes adecuados, etcétera. Entonces, en los casos que te digo, la cadena de custodia va a ser siempre súper importante y por eso sería mejor que se lo haga de esa forma. Eh,
tenemos, a ver, algunas preguntas en el chat. William nos indica ese es protocolo de muestreo. Por favor, William, ¿nos puedes aclarar tu pregunta? No, no, yo le decía que, por ejemplo, para tomar lo que estaba aportando de lo que usted comentaba, que dentro del protocolo de muestreo se va diseñando la metodología, cómo coger la muestra, cuáles son los recipientes. Entonces ahí va detallado todo lo concerniente al tomar la muestra y el desarrollo de la Sí, metodología. correcto, correcto, correcto. Claro que sí, exactamente. En la parte de metodología, que es la sección 3 que veíamos ayer dentro del documento del informe pericial, justamente ustedes van a poder detallar eso. Entonces van a decir que para la toma de muestras se siguió el siguiente proceso y ustedes van a describir lo que estamos viendo, cómo se hizo la colecta, qué frascos se utilizaron, qué preservantes se colocaron, qué se firmó la cadena de custodia, etcétera. Entonces, em, siempre es importante que manejen esos protocolos. Muchísimas gracias, William, por tu aporte. Tenemos una pregunta de Boris que nos dice, entiendo que durante la audiencia no solo el juez podría hacernos preguntas y cuestionar nuestro trabajo, sino también la parte contraria. Correcto, justamente las audiencias lo que se trata es de que todas las partes puedan dar los argumentos. Obviamente una de las partes va a estar a favor de un caso y la otra parte va a estar en contra por la naturaleza del proceso. Por lo general, como les decía, en el caso de nosotros que somos como solicitados por parte de Fiscalía, entonces Fiscalía en ese caso, o la parte que a ustedes les contrate si son peritos particulares, por ejemplo, obviamente siempre va a irse hacia abordar los resultados de su informe. Entonces, por parte de la persona que les contrató o solicitó el peritaje, las preguntas van a estar un poco más enfocadas hacia que ustedes expliquen la metodología que utilizaron, por qué llegaron a los resultados que llegaron y cuáles son las conclusiones de su informe. La parte contraria, en cambio, lo que va a tratar un poco es de desacreditarlos a ustedes. Entonces, la parte contraria un poco se va a ir más hacia poder ver si ustedes tienen o no la experticia para dar las conclusiones que ustedes están dando, cuánto tiempo llevan ejerciendo la profesión, en cuántos casos han participado, etcétera. Entonces, ustedes van a recibir preguntas de ambos lados. En ese caso, las preguntas que no dan al lugar, etcétera, la autoridad, bueno, ya les dirá si es que procede o no la contestación de lo que les hagan, pero sí, justamente como nos indica Boris, las preguntas se hacen de todas las partes. Entonces, por eso mi recomendación ayer era que ustedes puedan estructurar de forma correcta su informe para que el momento de la audiencia no tengan mayor dificultad en poder exponer lo que ustedes colocaron de forma escrita en el informe y con eso las preguntas que les hagan las van a poder responder sin ningún inconveniente. Eh, sí, justamente nos pregunta Washington explicar lo de la policía de especialistas de perito ambiental. Sí, verás, les comentaba al inicio de la clase. Hice las consultas pertinentes. Lo que me indicaron fue que la convocatoria que se estaba haciendo justamente era de expertos que puedan actuar como profesionales en la parte ambiental con el rango de subteniente, justamente como tú nos colocas en el chat y que dentro de la formación iban a solicitar que estas personas se acrediten como peritos para que puedan participar hacia la parte de policía judicial, que es lo que me pudieron explicar ayer. Sin embargo, quedaron en darme una información ya un poco más completa y estoy esperando que me la entreguen para poderlos aclarar. Washington, te pediría en este caso si es que me podrías mandar un mensajito a mi celular que está en el chat del grupo de peritaje para poderme hacer acuerdo de mañana, hacerles una insistencia en el tema y poderles traer una respuesta más compleja de este tema. Listo, Eso, ingeniera. entonces, sí, perdón. Sí, muchas gracias, ingeniera. Yo le Ya, escribí un... Ya, gracias. con todo gusto, no te preocupes. Ya. Eso, entonces, estas van a ser las recomendaciones generales en lo que tiene que ver con agua. Eh, ¿Cuáles van a ser las aplicaciones que vamos a tener a partir de esto? Obviamente nuestra aplicación principal en este caso va a estar referida hacia el análisis físico-químico del recurso agua. Como vimos, todo el tema del muestreo está enfocado en este tema y es uno de los análisis principales que nos va a poder determinar justamente las diferentes afectaciones que se hayan generado. Ahora, asociado al recurso agua, en muchas ocasiones también pueden pedirle un alcance complementario dentro de la solicitud de peritaje. Por ejemplo, en algunos casos ha habido ejemplos que nos piden determinar si es que ha habido daños al agua
y si es que ha habido algún tipo de alteración al cuerpo hídrico a causa de algún tipo de actividad, sobre todo cuando está relacionado al tema de minería. En ese caso, depende de la acreditación que ustedes vayan a obtener y del alcance de la misma para saber exactamente hasta dónde pueden llegar con la información que presenten. En el primer caso ya vimos el análisis que no tiene mayor inconveniente y en el segundo caso, por ejemplo, se puede ver si es que es factible la obtención de imágenes satelitales para poder identificar si es que ha habido algún tipo no de desviación en los cuerpos hídricos a causa de esa actividad como un complemento de información a la parte del análisis físico-químico. Entonces, en Google Earth, por ejemplo, cuando ustedes buscan la localización de algunos sitios ahí, en la parte superior tienen una barrita que tiene diferentes años. Entonces, en esa parte suele tener cargado como imágenes satelitales de algunos años, que les puede servir como referencia justamente para esos análisis, pero es poco común que soliciten este tipo de análisis. Entonces, en caso de que los hicieran, la recomendación sería manejarlo a través del análisis de imágenes satelitales, como para que ustedes puedan hacer un análisis multitemporal y con eso puedan saber si es que, o estimar si es que ha habido algún tipo de desviación en el cuerpo hídrico y dependiendo de lo que ustedes observen en campo, poder estimar si es que la misma se ha dado por condiciones naturales o si es que estaría relacionada con algún tipo de actividad económica. Ahora, vamos con el recurso suelo. Las generalidades, como les comentaba, va a ser las mismas que para el recurso agua y las mismas que vamos a ver más adelante para el recurso aire. Seguimos con los mismos pasos de la elaboración de nuestro checklist, la revisión de información previa del área, la selección de los puntos de muestreo. En algunas ocasiones los puntos de muestreo de suelo van a coincidir con los puntos de agua, pero van a depender de las condiciones de la zona. Entonces, eso también lo hacen como análisis en este paso. La definición de la normativa de referencia, que al igual que en el caso de agua, está dentro del acuerdo 097A, pero en este caso dentro del anexo 2. Y la selección de los diferentes parámetros en función de los probables contaminantes que estarían produciendo la afectación al ambiente o de las diferentes industrias. Entonces, esta generalidad la van ustedes a seguir para cualquier tipo de muestreo. Tenemos una pregunta que nos indica, ¿nos podría dar un ejemplo de lo que debemos tener en consideración en un checklist? Ya. A ver, te comento de forma preliminar que un ejemplo más o menos de un checklist que se puede utilizar lo vamos a ver con mayor detalle en la clase del día de mañana que está referida ya hacia la determinación del daño. Pero de forma general, la recomendación sería que, por ejemplo, en tu checklist puedas tener una sección donde registres la ubicación de los sitios donde estás haciendo. A nivel de provincia, cantón, parroquia, si es que es posible la localidad, que puedas tener una sección donde registres coordenadas, tanto una coordenada de referencia, digamos, general, como unas coordenadas, si es que, por ejemplo, necesitas determinar un perímetro, perdón, de afectación, entonces en ese caso puedes plantearte unas 4 o 5 coordenadas que tú cojas alrededor de un perímetro y puedas con eso estimar cuál sería la potencial área de afectación. Podrías registrar también el nombre de las instituciones que participan contigo del peritaje, si es que van más instituciones. Puedes registrar información de presencia, ausencia, por ejemplo, de animales, si es que tú evidencias que en el sitio hay aves, que hay insectos, que hay animales domésticos, etcétera. Obviamente una identificación no va a ser siempre posible, primero por el tipo de fauna que existe y segundo porque si somos ambientales no tenemos una experticia tal como para identificar, pero sí podemos establecer un tipo de ausencia, presencia en campo. Si te es factible justamente con la revisión preliminar que les comentaba, que está en el paso 2, justamente en la revisión preliminar del área, con las coordenadas de referencia tú podrías más o menos, como les decía, estimar si es que el punto podría estar o no en un área protegida o si tiene algún tipo de uso de suelo especial, que ustedes luego lo van a corroborar en campo. Esa información también la podrías levantar. Puedes registrar, por ejemplo, si es que el sitio donde estás realizando la inspección corresponde a un bosque o corresponde a una zona intervenida.
Por ejemplo, si es que en el caso del recurso agua, si es que tú identificas presencia o ausencia de iridiscencias en la superficie, si visualmente ves o no que puede haber turbulencia en el cuerpo hídrico, si por ejemplo tienes algún tipo de descarga, poder estimar a qué distancia aproximada está del cuerpo hídrico receptor, si es que está en el cuerpo mismo o está a algún tipo de distancia. En el caso de suelo, si es que el suelo, en lo posible, si es que puedes identificar si el suelo es arcilloso o si es arenoso, porque eso te va a permitir un poco estimar, saber cuánto pueden migrar los contaminantes hacia los niveles verticales. En el caso de aire, por ejemplo, puedes registrar si es que hay algún tipo de emisiones hacia el ambiente, si es que estas emisiones tienen algún color específico, si es que hay ruido por la realización de la actividad económica como tal, si durante la inspección tú percibes que puedes tener irritación ocular o nasal o hacia la piel por las condiciones de la zona. Si es que hablas con alguna persona, tener una sección donde puedas registrar como que el nombre y datos de la persona, siempre y cuando obviamente sea factible. Esto no siempre se puede, obviamente, pero si es que es factible poder tener como que una sección para eso. Si es que tú, por ejemplo, identificas que hay alguna otra información que te puede servir, tener como una sección de ubicaciones generales. Y también podrías tener algún tipo de croquis que te pueda servir como para ubicar las cosas más especiales. Obviamente el croquis no va a ser exacto en distancias porque estás haciendo un dibujo a mano, pero sí podrías tratar de estimar, por ejemplo, la presencia o no de un cuerpo hídrico y dónde más o menos podrían estar las descargas, etcétera. Entonces, como te digo, más profundidad para el tema de daño lo vamos a ver el día de mañana, pero en general esos pueden ser los tópicos que tú puedes tratar en un checklist. También sería importante, por ejemplo, ahí que dentro de uno de los puntos recuerdes, por ejemplo, solicitar la copia de la cadena de custodia que te comentaba para que puedas tenerlo para tu informe, etcétera. Entonces, cualquier dato que tú creas que te pueda ser de utilidad lo puedes incluir, pero de forma general podrían ir esos temas. No sé si de pronto, Juliana, con eso estaría bien la pregunta del checklist, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias. Listo, Una entonces, consultita. sí, claro que sí, Lorena, Ya, cuéntanos. usted se conoce las plantas de beneficio de minerales, las que existen en la POU, ya. Mire, En ahí, Ponce Enríquez hay muchas y en Portobelo. exactamente, digamos ahí los terrenos son como lotes prácticamente, ¿no? Son pequeños y prácticamente todo tiene, todo el suelo está afectado, está con infraestructuras, arenas de arcelave de una u otra manera. Y para tomar una muestra de suelo ahí prácticamente nos va a salir contaminada, alterada. ¿Cómo podemos hacer ahí? Porque, un ejemplo, yo he tenido algunas observaciones justamente en eso, ¿no? Que he tomado y salen altos en metales pesados, etcétera. Y si las tomo fuera de la planta, como que no son muy representativas. Ya, correcto. Es que, bueno, la dinámica de las plantas de beneficio es un poco especial. Entonces, mi recomendación ahí podría ser tratar de analizar el tema de los sedimentos, por ejemplo. Si es que tú ves que en la planta hay algún tipo de descarga, por lo general las plantas tienen bastante estas piscinas de sedimentación que en teoría son tratadas y luego descargadas. La realidad del país sabemos que en casi ninguna ocasión sucede eso. Mi recomendación sería más bien que te vayas hacia el lado de los sedimentos que estén justamente en las zonas de descarga. Con eso podrías descartar el tema de que todo el suelo por la dinámica podría tener algún tipo de conservación y más bien irte ya a la fuente que en teoría ya ha sido como que ha recibido algún tipo de tratamiento. Sin embargo, ya lo anoté enseguida, voy a hacer algunas consultas con los compañeros mineros del trabajo para ver cuáles las mejores opciones de muestreo de suelo sedimento en el caso de plantas de beneficio y te ayuda con la respuesta mañana, Lorena, por favor. Correcto, sí, porque justamente lo que usted dice, en la práctica las piscinas sirven para almacenar los reglajes que son productos del proceso de beneficio. Sí, correcto. Entonces ahí no se hace sedimentos, eso se lo lleva y el mismo polvo que está en el sector ya genera una afectación al suelo. Y prácticamente toda la superficie ya está alterada. Ahí cómo podríamos tomar, porque de ley va a salir en negativo. Listo, entonces, como te digo, yo te hago la consulta a los especialistas mineros que tengo en el trabajo para mañana darte una respuesta
más exacta. Mi recomendación sería eso, pero con todo te lo verifico o te indico si es que ellos tienen algún otro criterio, por favor. Muchas gracias. Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Boris que nos dice, si es una fábrica, ¿podríamos anotar su proceso productivo, materiales, insumos? ¿Eso podría ser relevante para que el juez tome una decisión? Sí y no. Sí es importante que puedas conocer la dinámica de la fábrica como tal para que tú puedas un poco ligar los resultados que puedes tener de los muestreos que te salgan con la dinámica de la actividad como tal. Entonces, la descripción de todo el proceso productivo como tal en el informe yo no le vería como que tan necesario. Sin embargo, por ejemplo, si es que la fábrica fuera me invento una empresa de jeans, que tú sabes que utilizan diferentes tipos de químicos para el teñido de las telas, etcétera, y tú encuentras metales en las descargas, por la dinámica que se realiza en la fábrica vas a poder justamente ligar la descarga hacia la misma. Entonces, sí te sirve en sí el proceso, pero como describir el proceso como tal de cuál es el todo, probablemente no sea tan necesario en el informe, salvo como que te digo que tú puedas utilizar esa información como apoyo para el sustento de los resultados que están obteniendo. Entonces, creo que sería ya un poco el criterio de cada uno de nosotros saber qué tanto queremos ahondar en el proceso como tal o si lo queremos abordar solo hacia la parte que más se liga a los resultados que obtengamos. Entonces, no es una mala idea, como te digo, siempre y cuando no desvirtuemos el informe y no salgamos del alcance de lo que nos están solicitando en el peritaje. Listo, entonces, si no tenemos otra duda adicional, como les indicaba, el proceso de muestreo en suelos sí lo tenemos en normativa y eso se encuentra establecido justamente en el anexo 2 del acuerdo 097A. Y aquí tenemos dos consideraciones. La primera que está referida hacia la caracterización de suelos y la segunda que ya es el muestreo para suelos que se encuentran ya contaminados, en los que ya se ha determinado que hay algún tipo de contaminación. Si el objetivo de nuestro muestreo es la caracterización como tal, lo que nos dice la normativa es que por cada 100 hectáreas se debe colectar una muestra de suelo. Esta muestra va a estar compuesta por de 15 a 20 submuestras, las mismas que deben tener un peso aproximado cada una de 0,5 kilogramos y que se colectan a nivel superficial, es decir, entre 0 y 30 centímetros. Una vez que colocamos todas las submuestras, estas se juntan, se hace un proceso de homogenización y ahí sí ya se colecta la muestra que va a tener un peso entre 0,5 y 1 kilogramo y esa es la muestra que se mandaría a analizar al laboratorio. En caso de que tengamos áreas con menos de 100 hectáreas, igualmente se colectaría esta muestra siguiendo el mismo protocolo. La idea justamente con esto es que nosotros podamos cubrir la totalidad del área en la colecta de las submuestras y con eso podamos tener una representatividad, perdón, de cómo se encuentra el área frente a la afectación. Sin embargo, esto no siempre va a ser posible. En muchos casos, por ejemplo, como los ejemplos que nos ponían de diferentes industrias, etcétera, obviamente no vamos a muestrear todo el área en la que se encuentra implantado el proyecto cuando probablemente la descarga se está produciendo en un foco puntual. Entonces, en ese caso, su criterio como peritos debería ser el que prime en el informe para que justifiquen si es que es necesario la colecta en todo el área o si es que se puntualiza hacia la zona donde se estaría generando la afectación y que bajo ese criterio se colecta la muestra de suelo o sedimento en ese sector. Entonces, eso va a ser un poco el criterio que se utilice según las condiciones que nosotros veamos que hay en campo. Para lo que son suelos contaminados, la normativa nos da dos fases de muestreo. La primera fase es el muestreo superficial, en la cual se colecta una muestra simple. El número de puntos de muestreo se encuentra determinado en la tabla 3 del anexo 2. En esta tabla, justamente lo que ustedes van a observar es cuántas muestras de suelo se colectan según la extensión que tenga el área de afectación. Y para ello la distribución de los puntos de muestreo va a hacerse siguiendo un proceso sistemático. Es decir, que deben haber equidistancias entre los puntos de muestreo. El muestreo sistemático puede hacerse con estas equidistancias tanto a nivel lineal como a nivel radial. A nivel lineal significa, por ejemplo, que si yo escojo una distancia de 500 metros entre cada muestra,
pues si colecto mi primera muestra aquí, la siguiente va a estar 500 metros arriba o abajo o a la derecha o a la izquierda, dependiendo de las características de la zona, pero siempre manteniendo la linealidad y la distancia. En la parte radial, en cambio, hacemos lo mismo, pero a través de los radios de diferentes círculos que nos van a permitir justamente mantener las equidistancias. Entonces, todo dependerá de las condiciones del sitio que ustedes estén inspeccionando para la selección justamente de la distancia de muestreo, pero siempre manteniendo que la misma sea igual para todos los puntos. Y como una segunda fase del muestreo superficial, en aquellos puntos que justamente veamos que pueden haber indicios de contaminación, se realiza lo que es el muestreo vertical. Para el muestreo vertical, justamente se va a colocar se va a colectar, perdón, una muestra de suelo simple para cada intervalo o para cada horizonte de suelo. Como aquí ya estamos hablando a nivel vertical, justamente vamos a ir viendo los diferentes horizontes y con eso la idea es colectar muestras para cada tipo de horizonte, porque cada horizonte va a tener un tipo de suelo diferente y según el tipo de suelo los contaminantes pueden migrar más o menos, entonces se monitorearían todos los horizontes. Para cada uno de estos intervalos, justamente, si es que tienen menos de 30 centímetros, se colecta una única muestra. Si es que los horizontes tienen más de 30 centímetros, se colocan tantas muestras de 30 centímetros como sean necesarias hasta cubrir la totalidad del horizonte. Por ejemplo, si tenemos un horizonte que tenga una profundidad de 65 centímetros, colectaríamos 3 muestras. Una en los primeros 30 centímetros, otra en los segundos 30 y la tercera en los 5 restantes. Entonces, depende de cómo sean las características del suelo que ustedes van a ver. Y con esto, el procedimiento de muestreo de suelos tiene las siguientes características. Primero, como ya vimos hace un momento, se establece el área de los muestreos y se determinan los equipos que se van a utilizar. En la mayoría de ocasiones, una pala, si es que son sobre todo muestreos superficiales, una pala va a ser suficiente, pero si ya tienen que hacer muestreos verticales, probablemente necesiten el uso de calicatas o cualquier otro mecanismo para que puedan ir colectando las muestras en los diferentes horizontes. Entonces, dependiendo del alcance del análisis que van a realizar, seleccionan los equipos que necesitan utilizar. Y justamente se establecen las profundidades del muestreo. Si es que les ha solicitado un muestreo simple, como vimos hace un momento, hasta 30 centímetros es suficiente. Si es que es un muestreo a profundidad, pues van evaluando las distancias a las que van a llegar. Una vez que tenemos establecido eso, determinamos el número de muestras que vamos a colectar. Como les decía, justificadamente si vamos a seguir los criterios de normativa o si por las condiciones de la zona se tienen que coger muestras específicas en sitios puntuales. Una vez determinado el número de muestras, se extraen las submuestras requeridas. Como veíamos hace un momento, se realiza el proceso de homogenización. Se selecciona la muestra ya final colectada, la misma que es etiquetada y preservada igualmente en cadena de frío, al igual que las muestras de agua, y con la firma de la cadena de custodia también. En el caso de los laboratorios, ellos por lo general van a generar una cadena de custodia para las muestras de agua y suelo, o algunos laboratorios generan una para agua y otra para suelo. Eso depende del laboratorio con el que trabajen. Siempre asegúrense de que coincide el número de muestras que colectaron con el número de muestras que están reportadas en la cadena y que los códigos de las muestras obviamente coinciden. Las aplicaciones, como veíamos, la principal va a ser el análisis físico-químico y como forma complementaria lo que es la dispersión de contaminantes en caso de que se requiriera hacer un análisis a profundidad. Entonces, con esto, lo que ustedes van a poder ver es qué tanto los contaminantes pudieron haber migrado y si es que estos podrían causar algún tipo de afectación, sobre todo en zonas donde puede haber agua subterránea, por ejemplo, que podría verse afectada por algún tipo de incidente. Finalmente, en lo que tiene que ver con el recurso aire, las generalidades son las mismas que vimos hace un momento. El checklist, como les comenté al momento que les exponía lo que podría tener, en el caso de aire vemos si es que hay o no emisiones a la atmósfera, las características de las mismas, si por ejemplo hay algún tipo de evidencias de material particulado sedimentable que esté, por ejemplo, asentado sobre la vegetación, etcétera. Entonces, todos esos temas lo pueden registrar ustedes en su checklist. Y el resto de información es la misma que veíamos hacia un momento. La diferencia aquí es que utilizamos el anexo 3 del acuerdo 097A para el tema de emisiones.
Para las consideraciones del muestreo vamos a tener principalmente las tres que vemos en pantalla, lo que es la selección de los equipos de medición, la selección y ubicación de los sitios donde se van a colectar las muestras y la instalación de los equipos con la respectiva toma de mediciones. Igualmente, en este caso, los laboratorios, dependiendo de lo que vayan a muestrar, ya tienen establecidos los protocolos para saber en qué lugar se ubican los muestradores, qué tipo de muestradores se van a utilizar justamente, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. Entonces, todo eso ya lo conoce el laboratorio. Ustedes simplemente verifiquen que eso se lleve al lugar, registren las coordenadas donde se ubican estos muestradores, por cuánto tiempo están funcionando, etcétera, para que puedan eso también reportar en sus informes. Como aplicaciones generales de los muestreos de aire, vamos a tener lo que es el muestreo de polvo sedimentable, que esto se hace sobre todo para ver si es que justamente en industrias, por ejemplo, como en la parte de San Antonio, que sabemos que hay una cantidad importante de extracción de material árido y pétreo de canteras. En estos estudios lo que se quiere ver justamente es qué tanto polvo se genera a raíz de estas actividades, como para saber si esto podría generar afectaciones a la salud de los moradores que viven en los alrededores. Y también se puede hacer la evaluación de diferentes tipos de contaminantes, justamente en caso de que los tratamientos que se está haciendo a estas emisiones no sean los adecuados y se puedan generar igualmente contaminantes que afecten a la salud de las personas. En la parte de peritaje, el recurso aire suele ser un poquito difícil porque por sus características los diferentes contaminantes pueden provenir de fuentes difusas y es muy difícil poder ubicar la influencia específica de una fuente y la cantidad exacta de la misma. Por ejemplo, si es que ustedes quisieran hacer un análisis de la calidad de aire en la ciudad por la circulación de vehículos, podemos determinar justamente la cantidad de smog que está presente en la atmósfera, pero no podemos atribuir una cantidad específica a un auto en particular, porque sabemos que es un aporte de una gran cantidad de vehículos y que no todos los vehículos circulan por los mismos lugares, en los mismos horarios, los mismos días. Entonces, si bien evidenciamos que hay una contaminación, es una contaminación difusa porque no podemos establecer exactamente a los causantes de la misma y en qué cantidades o en qué condiciones. Entonces, este componente suele ser bastante difícil. Además que al momento que nosotros queremos colectar emisiones, justamente la idea sería colectarla en el momento que se están generando las mismas. Y esto no siempre va a ser posible. Cuando tienen una industria que opera regularmente, va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan hacer el monitoreo de emisiones. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no es factible. Por ejemplo, alguna vez nos solicitaban que querían hacer un análisis en un sector en donde tenían información que cada cierto tiempo hacían una quema de llantas para poder extraer los alambres de las mismas. Entonces, el análisis iba a ser interesante, sin embargo, la gente que realizaba esto lo hacía por lo general en la madrugada y no siempre lo hacía en el mismo sitio, sino que se iban trasladando a diferentes sectores. Entonces, era muy difícil poder estar ahí con el equipo instalado, etcétera, al momento que iban a hacer la quema de las llantas para saber específicamente los contaminantes que se estaban generando por la quema de las mismas. Entonces, en esos casos, como les comento, este componente es bastante complicado y entre mañana y el jueves, que vamos a ver un poco más a fondo el tema del daño, vamos a ver incluso que en el lenguaje bajo el cual se analiza este componente es distinto de cómo se lo analiza a los recursos agua y suelo. Y como les comentaba, justo de forma complementaria dentro de este recurso tenemos los monitoreos de ruido. En peritaje no hemos tenido ningún caso de esto en el ministerio al menos, pero puede ser que en alguna ocasión, como les decía, de forma complementaria al análisis de calidad de recurso aire, les pidan hacer también monitoreos de ruido para saber la influencia de las emisiones que pueden generar los diferentes equipos o procesos con el fin de ver si es que los mismos se mantienen o no dentro de los parámetros establecidos. Igualmente, en normativo ustedes pueden encontrar cuáles son las cantidades de emisiones que se pueden hacer según el tipo de uso de suelo que se tenga en la zona justamente y también si es que estas se producen en horario diurno y en horario nocturno. Entonces, todas esas consideraciones se van a tener al momento de establecer el sistema
monitoreo de ruido. Igualmente el laboratorio va a tener calibrados los equipos de medición y va a realizar las mediciones de ruido en las condiciones que correspondan. Hasta aquí con el componente abiótico, perdón. ¿Tenemos alguna pregunta adicional en este punto? Buenas noches, yo tengo una pregunta. Hola Jenny, buenas noches, cuéntanos. Ya, por ejemplo, para realizar una denuncia por ruido, em, yo hace tiempo me fui al Ministerio del Ambiente y me dijeron que eso no es competencia del Ministerio del Ambiente, sino del Consejo Provincial. Yo soy de Riobamba. Entonces, salieron a realizar un monitoreo del área porque son unos molinos de balanceado. Entonces tienen unos hilos que son enormes y prácticamente están en una parte residencial y alrededor Ok. hay casas. Entonces, yo ingresé con las autoridades del Consejo Provincial, con los que estaban designados, en el informe pusieron muchas anomalías. Por ejemplo, no había señalética adentro de esa fábrica, no tenían la seguridad los empleados, muchas anomalías. Entonces, incluso no tenían los permisos ambientales porque los señores construyeron cuando estábamos en pandemia, entonces todo estaba cerrado y ellos construyeron 2 silos enormes. Y también recogimos firmas del barrio y todo, pero todo quedó en el aire. Entonces, no sé, es competencia también del Ministerio del Ambiente, porque ellos nos dijeron que no, que es del Consejo Provincial, y del Consejo Provincial como que ya anularon todo ese proceso y ya quedó eso en las nubes, y eso quería saber si es que es también competencia del Ministerio del Ambiente. Sí, efectivamente, como te dijeron, el tema de ruido no es competencia del ministerio. Te comento, la idea es que el ministerio lleva como tal las actividades que están consideradas como estratégicas, y los demás temas justamente se evalúan o se analizan a través de las diferentes autoridades que se encuentran a nivel local. Entonces, la información que te dieron es justamente la correcta. El ministerio no realiza ese tipo de evaluaciones como tal. En este caso, mi sugerencia sería que se pueda analizar las condiciones del sitio. Justamente como te digo, enfocado hacia el uso del suelo, porque si tú me comentas que hay viviendas alrededor, entendería que el uso de suelo que se tiene asignado para ese sector es residencial, y ese uso de suelo tiene niveles específicos de ruido que se pueden generar tanto en el día como en la noche. Entonces, no sé si esa evaluación la hicieron por completo en el análisis que me comentas que hiciste, pero sería importante analizar si es que se hizo o no. Los temas adicionales de la señalética, de que no tenían los equipos de seguridad, etcétera, ya son como, digamos, observaciones complementarias al asunto principal, en este caso, que sería del ruido, y le correspondería a la autoridad, en este caso a la prefectura, que pueda hacer las llamados de atención o sanciones correspondientes, la solicitud de planes de acción o lo que considere pertinente según la normativa que tenga para el efecto, pero si el tema principal es el ruido, esos serían como temas complementarios. Entonces, mi sugerencia sería que puedas analizar justamente si puedes obtener información o si se hizo ese análisis de qué tipo de suelo hay ahí, eh, y cuáles fueron los niveles de emisiones que se realizaron. Esto te comento porque hace algún tiempo no estuvo relacionado con peritaje, pero hubo algún caso similar de una industria que también la denunciaron por el tema de ruido y de emisiones. Y porque decían que había muchos vecinos alrededor y que estaban viéndose afectados por las emisiones. En este caso era una calera, y sobre la afectación, si bien había el ruido, la afectación principal era el tema del material particulado y de las emisiones que se generaban. Sin embargo, en el análisis que se hizo, se vio que el uso de suelo era industrial, y que más bien las personas que se empezaron a asentar alrededor no podían asentarse porque no era una zona residencial. Entonces,
A la final entiendo que si bien existían estas emisiones, quienes estaban más bien por ganar este proceso era la industria que sí estaba asentada en una zona que le correspondía, a pesar de que obviamente tenía que implementar los procesos correspondientes para mejorar su tema de emisiones. Entonces, mi recomendación sería que analice si es que se hicieron todos estos estudios para que puedas tener los argumentos correctos o no para decir que efectivamente las condiciones bajo las cuales está operando esta industria podrían ser o no las adecuadas. Eso, Jenny, no sé, me comentas igualmente si tienes alguna duda adicional o si con eso te quedó claro la duda. Tenemos una consulta de Boris que dice si siente que su solicitud no fue atendido oportuno y correctamente en función de la competencia que mantiene el GAT provincial, puede denunciar en la Defensoría del Pueblo. Sí es un mecanismo, sin embargo, igualmente ahí hay que analizar el tema de la vulneración de derechos, que es lo que analiza la Defensoría del Pueblo. Tengo entendido también que a nivel país, no solo por la parte ambiental, sino en temas en general, se está analizando el tema de las acciones de protección, porque últimamente ha sido un recurso que ha estado siendo utilizado bastante y que no siempre está bien enfocado. Entonces, si bien es un mecanismo que te puede ayudar, como nos comenta Boris, analiza igualmente si es que tienes las características para abrir un proceso de esa naturaleza, que como te digo, tiene que estar referido hacia la vulneración de los derechos. Eso, entonces, no sé si tenemos dudas adicionales, por favor. Ya. Antes de entrar al componente biótico, vamos a tomarnos una pausa de unos 4 minutitos, por favor. 9:24 retomamos la clase.
Ok, muchas gracias. Vamos a retomar entonces. A continuación vamos a ver lo que es el componente biótico. Me parece que nadie del grupo, de lo que recuerdo de ayer, tiene esta especialidad de la parte biótica. Sin embargo, es importante que también revisemos esto porque, como les decía, los análisis suelen ser complementarios hacia la parte abiótica. De forma general, el componente biótico está compuesto por estos 7 componentes. Lo que es flora a través del estudio de las diferentes especies vegetales de una zona, más sociología referida al estudio de mamíferos, ornitología referida al estudio de aves, herpetología referida al estudio de anfibios y reptiles, ictiología hacia el recurso peces, entomología relacionada con el tema de insectos y macroinvertebrados acuáticos, que es una característica especial que vamos a profundizar el día de mañana en la determinación de daño grave, porque este componente está ligado a la determinación de daño grave al recurso agua. Entonces, me pareció importante también por eso incluirlo en la presentación. En lo que tiene que ver con el recurso flora, metodológicamente tenemos algunos mecanismos tanto cualitativos como cuantitativos para el levantamiento de la información. Como vemos, los transectos y cuadrantes son similares según los dos métodos. La diferencia de ellos va a ser el tiempo en el que realicemos los estudios. En la parte de peritaje, por ejemplo, la fase de campo se suele realizar en tiempos bastante cortos. Entonces, al investigador no le da el tiempo suficiente como para poder estar varios días en campo levantando la información y realizar muestreos cuantitativos en campo per se. Entonces, para ello, en peritaje por lo generalmente se apoyan hacia los mismos mecanismos, pero cualitativamente, es decir, únicamente establecer los cuadrantes, los transectos a las distancias determinadas según las condiciones del área y con eso levantar únicamente, registrar más bien dicho, la información de flora que puedan encontrar para luego en oficina poder realizar su identificación. La identificación de estas especies puede ser más fácil o difícil dependiendo de las características que tenga la misma en campo. Si es que, por ejemplo, como vemos en las fotografías de su lado derecho en la parte superior, si es que las características de la zona nos permite ver la presencia de flores o de frutos, semillas en los árboles, etcétera, esto va a ser mucho más fácil para que los técnicos puedan determinar a qué especies pertenecen, pero no siempre va a ser posible. Si es que esto no fuera posible, los técnicos se apoyan del registro de características secundarias, como por ejemplo el tipo de hojas, las nervaduras que tienen, la forma, etcétera, así como también características específicas que puedan tener los troncos de los árboles, por ejemplo, para que con eso ustedes luego puedan en oficina identificar a qué especies pertenecen. Entonces, ese es el trabajo que se realiza dentro del recurso Flora. A la par que se realiza este recurso, también pueden hacerse los registros del tema de fauna que vamos a ver justamente a continuación. El primero de ellos es el registro de mastozoología, que como veíamos está referida al tema de mamíferos. Dentro de este componente vamos a tener como métodos directos a la observación directa del espécimen y como métodos indirectos a marcas en troncos y huellas y pisadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en campo? El técnico justamente puede apoyarse de binoculares, etcétera, para estar en una zona específica y registrar a toda la mastofauna que puede identificar en la zona donde estamos identificando las presuntas afectaciones y en sus alrededores. Entonces, esta observación directa va a depender justamente de las especies. Por ejemplo, si estamos en la parte amazónica, sabemos que las especies de mamíferos de la zona no es que van a estar en zonas urbanas o en zonas que estén pobladas en la mayoría de las ocasiones, entonces va a ser muy difícil en estos lugares registrar a la mastofauna como tal. Y para ello nos apoyamos justamente de los métodos indirectos. Uno de los más importantes y que más información les va a poder dar es el tema justamente de las huellas y pisadas, como vemos en la fotografía inferior del lado derecho de la pantalla. A través del registro de las pisadas y justamente con algún tipo de referencia que les permita estimar el tamaño, se puede en oficina tratar de identificar a qué especie pertenecen estas pisadas.
También existen especies, por ejemplo, que afilan sus uñas en los troncos de los árboles y la evidencia de estas marcas en los troncos lo que nos va a poder denotar es la presencia de ese tipo de especie en la zona que estamos inspeccionando, a pesar de que no la podamos ver de forma directa. Tengamos en cuenta también que en estos componentes, tanto en mastofauna como en los demás componentes del recurso fauna, la idea un poco es que ustedes puedan realizar la identificación a través de mecanismos que no comprometan a la seguridad de los animales que ustedes quieren monitorear. Si, por ejemplo, en algún punto, como vamos a ver más adelante en el tema de aves, necesitaran registrar o utilizar algún tipo de red para colectar a los animales, la idea es que después de su registro se los pueda liberar sin que haya una afectación a sus características para que pueda reintegrarse a su zona de forma natural y pronta. En ese caso, justamente se requiere que el profesional que levanta la información tenga una gran experticia para que no afecte las condiciones del animal. Y en lo posible, como les digo, no utilizar mecanismos que puedan afectar a estas condiciones. En el tema de ornitología que está referida hacia las aves, al igual que en el componente anterior, también vamos a tener métodos directos o indirectos. El método directo igualmente va a ser la observación directa a través de binoculares o cámaras de largo alcance. Se puede hacer el registro y conteo de las aves que estén presentes en la zona que estamos inspeccionando. Y como un método indirecto complementario se tiene a los registros auditivos. En este caso, los profesionales lo que hacen es ir a llevar una grabadora y a través de la grabadora registran el canto de las diferentes aves que estén en la zona que estemos inspeccionando, porque probablemente alguna de estas aves no las podamos ver, pero sí las podamos escuchar. Una vez que se tiene la grabación, lo que se hace es comparar el registro de la grabación con una base de datos de cantos de diferentes aves. Entonces, igualmente se requiere una gran experticia en este caso para que la persona pueda comparar el canto de la base de datos con el canto registrado en campo y con eso determinar a qué especie pertenece. Entonces, esto es un complemento interesante que se tiene para este componente, pero que igualmente requiere de una experticia bastante fuerte del profesional que está haciendo la investigación. Como siguiente componente tenemos a la parte de herpetología. En el caso de este recurso, lo que vamos a analizar son anfibios y reptiles. Para este componente tenemos algunos tipos de mecanismos que también dependiendo del tiempo que tengamos para el levantamiento de información, se pueden utilizar de forma cualitativa o se pueden utilizar de forma cuantitativa. En peritaje lo más probable es que se vaya por el lado cualitativo en campo y que luego se haga la identificación y demás información en la parte de oficina. Entonces tenemos, por ejemplo, el muestreo por parcelas o cuadrantes en las que se establecen equidistancias y con eso el investigador va recorriendo los transectos en estas distancias y registrando las especies de anfibios o reptiles en cada uno de los puntos equidistantes que determina, como por ejemplo lo podemos ver en la fotografía inferior del lado izquierdo de la pantalla. Como vemos, en este caso el investigador puede seguir transectos en el sentido vertical o también puede hacerlo en el sentido horizontal. Vemos que los puntos son equidistantes y con eso va a registrar a las especies que se encuentren en cada uno de los vértices de este transecto. Otra opción también es realizar una evaluación ecológica rápida a través de recorridos libres, que lo vemos en la fotografía superior del lado izquierdo de la pantalla. Como vemos en este caso, se siguen rutas erráticas que no tienen no aplican una metodología sistemática, es decir, que no manejan equidistancias y se deja al criterio del investigador que pueda ir recorriendo los lugares y registrando la mayor cantidad de especies que pueda en el menor tiempo posible, considerando que los tiempos en campo, como les repito, no suelen ser muy elevados para el levantamiento de información. Pueden hacerse en algunos casos también lo que son cercas de conducción y trampas de foso. En este caso se cerca un área determinada donde se quiere centrar el estudio y se establecen diferentes tipos de trampas que lo que permiten es que los animalitos vayan desplazándose hacia las mismas y luego se hace el registro y la posterior liberación de los mismos. Entonces, las condiciones de la zona y el criterio del investigador le va a permitir establecer
cuál o cuáles de estos mecanismos son los mejores para el levantamiento de información. En ocasiones también estos mecanismos pueden usarse más de uno y combinarse para poder levantar la información que se requiere. Importante igual que en los informes que se generen, la metodología o metodologías que ustedes utilicen estén claramente detalladas, justificadas por qué han sido utilizadas y cómo a través de la aplicación de la metodología se obtienen los resultados que ustedes están reportando. En el recurso ictiología que está referido hacia la parte de peces, tenemos dos consideraciones. El primero es la captura a través de mecanismos manuales. Lamentablemente en este componente, los diferentes estudios que se van a realizar en muchas ocasiones sí requieren de la captura del animal, entonces se pueden utilizar redes o anzuelos para los mismos. Dependiendo del alcance del estudio, sería importante que se pueda hacer una recolección de los especímenes específicos que se necesiten. Tratemos de no ser como muy invasivos en los hábitats en estos casos. Y también dentro de este componente existen software para casos especiales que nos van a permitir identificar a las diferentes especies. Como ejemplo, les he puesto el software que se llama eSharkFin, que lo que nos permite es a través de las mediciones de aletas de tiburón estimar a qué especie pertenecen. Este software fue súper útil para los peritos del ministerio en el año 2015-2016, en los que, por ejemplo, se hicieron allanamientos en varias bodegas que tenían almacenadas una cantidad bastante grande de aletas de tiburón, cuyo objetivo era la exportación hacia países asiáticos. En este caso, ya en muy poquitos lugares se pudieron encontrar al resto del cuerpo del tiburón como para poder ver las características e identificarlo, pero la mayor parte del cargamento decomisado eran únicamente aletas de tiburón, entonces solo con la aleta es muy difícil que podamos decir a qué especie pertenece. Sin embargo, como vemos en este programa, lo que hace es, si ven la fotografía de la parte inferior en el lado derecho, vemos que hay unos puntitos rojos en la imagen. Justamente lo que se hace es establecer las medidas entre estas y distancias entre estos puntos y con eso el software estima a qué especie de tiburón pertenece. Esto es súper importante, sobre todo si es que se quiere analizar o ver si alguna de las especies que está ahí presenta alguna condición de vulnerabilidad, porque eso es un agravante, obviamente, en los análisis que ustedes estén realizando. Tenemos como siguiente recurso a lo que es la entomología, que está referida hacia el estudio de los insectos. En este caso existe una gran amplitud de metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas. Tenemos una pregunta. Juliana nos indica si el software es de paga. Hasta donde yo conocí, el software era de acceso gratuito, pero te verificaría si es que fue gratuito por el tema del ministerio o si es gratuito para cualquier usuario. Ya te averiguo ese tema, lo voy a anotar. Pero hasta donde yo tengo conocimiento era gratuito. Listo, entonces, dentro de los métodos cualitativos, perdón, tenemos otra pregunta. Ya, listo, ya te consulto y les comento ese tema. Entonces, dentro de los métodos cualitativos vamos a tener, por ejemplo, una colecta manual, que es un mecanismo que se puede utilizar. También se puede utilizar aspiradores especiales para el tema entomológico, diferentes tipos de redes entomológicas o de redes de golpeo. Justamente las dimensiones... Washington nos comenta si hay aplicaciones libres y confiables en App Store. Realmente de ese tema desconozco. Los que yo les he estado presentando justamente en la clase son los que en alguna ocasión se han utilizado dentro del equipo de peritos del ministerio, que son los que he visto y por eso les comparto la información. La lógica me da a pensar que sí deben haber otros software en aplicaciones, pero no sabría indicarte la confiabilidad de los mismos porque no los he utilizado. De repente, si es que tú conoces de alguno, lo puedes compartir en el grupo y podemos buscar a ver qué información encontramos de los mismos para ver un criterio, pero no conozco alguno adicional de las aplicaciones. Entonces, si tienes alguno, porfa, nos compartes y con eso podemos ver qué información podemos hallar sobre los mismos. Entonces, las redes que se utilizan en este caso tienen dimensiones especiales.
se colocan de maneras específicas para que se puedan colectar los especímenes que se necesitan. Igualmente, la experticia del investigador va a hacer que se seleccione el mejor método de colecta a través de las redes, si es que fuera el caso, justamente para que, por ejemplo, si es que estoy haciendo un análisis de mariposas, la red me permita justamente colectar mariposas y minimizar la cantidad de otro tipo de insectos que pueda colectar para no afectar al ecosistema como tal y para poder tener resultados del componente que yo estoy tratando de investigar. Entonces, todo depende del alcance que queramos ver. Y como métodos cualitativos también tenemos trampas pitfall o trampas de luz. Las trampas pitfall básicamente son recipientes en los que se coloca algún tipo de carnada para que los insectos se puedan acercar. Entiendo que este mecanismo se utiliza con mayor éxito para lo que son escarabajos porque se puede colocar materia en descomposición, alimentos en descomposición, justamente para atraer a este tipo de insectos. Entonces, el tipo de carnada que se utiliza para los mismos igualmente va a depender del tipo de insecto que yo quiero investigar y que es el que quiero atraer a la misma. Y también trampas de luz, como vemos en la fotografía del lado derecho inferior de la pantalla, en la que se puede colocar una sábana blanca con una luz y como todos ustedes pueden haber visto, los insectos suelen verse bastante atraídos hacia las fuentes de luz. Entonces la idea es que puedan acercarse para que ustedes puedan ir haciendo un registro de los mismos. Tenemos una pregunta que nos indica para... Ah, ya, perfecto, esas son las que nos comentan. Las voy a anotar antes de perder el chat dame un segundito para poderte consultar y mañana les comento porque como te digo, no he usado estas aplicaciones, pero podría consultar a ver qué tan confiables son. No sé si de pronto, Washington, puedes activarnos un ratito tu micrófono y comentarnos si tú has utilizado las aplicaciones o cómo conoces la existencia de las mismas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la de Merlin es de Corner Lab, cuando se hace lo que es el Big Global Data, Ah, que el registro de aves. sí, y la iNaturalist es la última que estaba utilizando en especial el municipio. Ahí mismo te ayudan así mismo para que subas audio, fotos y se haga el reconocimiento. Ajá. Ya, estas dos son para aves. Sí, y en la de Merlin incluso hay una base de datos. Ajá. Algún Ya, rato, hace años cuando era estudiante, me acuerdo que había también páginas de Mamalia Web y Amphibia Web. No recuerdo si hayan actualizado o hayan hecho una App Store, eso sí no recuerdo, pero si alguien sabe también sobre alguna otra aplicación, sería de mucha ayuda para todos nosotros. ya, perfecto. Muchísimas gracias, Washington, por tus aportes. Sí, justamente tengo un compañero que es bastante especialista en el tema de aves y él trabaja en Yasuni y él justamente organiza muchas veces estos temas del Global Big Day. Entonces, voy a consultarle con él a ver qué me comenta de estas aplicaciones y qué tan confiables son los resultados. Yo entiendo que podrían ser bastante buenas para estimar. Quisiera ver si es que pueden ser confiables como para usarlas como fuentes de información en un informe pericial, que es lo que me interesaría. Entonces ya les consulto eso y les informo mañana antes de empezar la clase de mañana. Igual si es que alguien más conoce de alguna otra aplicación, la puede escribir por aquí o en el chat de WhatsApp del grupo e igual la investigamos y aportamos para todos. Muchísimas gracias. Eso, y como les comentaba, también dentro de este recurso vamos a analizar lo que es macroinvertebrados acuáticos, porque les indicaba que para la determinación del daño grave al agua, el tema de macroinvertebrados es uno de los mecanismos que nos va a poder ayudar a estimar las alteraciones a nivel hidrobiológico del cuerpo hídrico y con eso complementar el análisis de ese componente. Para lo que es macroinvertebrados, tenemos igual diferentes tipos de redes que se pueden utilizar. Tenemos, por ejemplo, la red de patada, la red tipo D o la red server. Justamente estas redes tienen dimensiones específicas, tienen aperturas con mediciones exactas y el profesional que está realizando la colecta utiliza diferentes mecanismos para poder encontrar estos elementos que suelen encontrarse en los lechos de los ríos o cercanos a la parte donde están las rocas, como pueden ver en las imágenes. En el caso del ministerio, mi compañero que está acreditado como perito biólogo utiliza muchísimo la red tipo D para cuando necesitamos hacer el análisis de macroinvertebrados acuáticos
y la red se va colocando en el lecho del río a contracorriente. El movimiento se lo puede realizar con la mano o realizando movimientos con el pie, dependiendo de las condiciones del cuerpo hídrico, a diferentes distancias en cada uno de los puntos de muestreo para colectar las diferentes submuestras que luego se juntan y se hace una investigación a nivel de... Para ello se requiere justamente del uso de equipos especiales como un estereomicroscopio. Las muestras cuando son colectadas luego son preservadas en alcohol y ya en oficina lo que se hace es ir separando los diferentes macroinvertebrados de restos de piedras, tierra que haya podido quedar de la colecta de las muestras, colocarlos en el estereomicroscopio y poder ver sus características para identificar a qué familia o a qué grupo pertenece. Hay comunidades de estos macroinvertebrados que se desarrollan cuando hay ambientes que se encuentran libres de contaminación, entonces sus poblaciones proliferan en estos ambientes. Sin embargo, hay otras poblaciones que en cambio proliferan cuando hay ciertos tipos de contaminantes. Entonces, dependiendo del tipo de macroinvertebrados que yo encuentre y de las cantidades en las que se encuentren, yo voy a poder estimar si es que el cuerpo hídrico tenía o no indicios de contaminación. Si es que encuentro, por ejemplo, una presencia abundante de una familia que se desarrolla en ambientes contaminados, lógicamente voy a concluir que hay algún tipo de alteración en el cuerpo. Sin embargo, si encuentro una población muy baja de estos y encuentro poblaciones altas de los microorganismos que se desarrollan en aguas sin alteraciones, por el contrario, puedo concluir que el cuerpo hídrico presenta buenas condiciones de conservación. Entonces, esta es la idea de poder realizar este monitoreo de macroinvertebrados. Finalmente, como último tema de esta clase, tenemos lo que es la bioacumulación de metales pesados. Este es un análisis que en algunas ocasiones puede complementarse por los análisis periciales que les puedan solicitar, sobre todo con el fin de determinar la influencia que pueden tener ciertas industrias, si las mismas se encuentran cercanas a otras zonas donde se desarrollan actividades que pueden afectar a la salud de las personas. Entonces, si alguno de ustedes conoce, los metales pesados no pueden degradarse como tal en el ambiente, pero sí se pueden bioacumular y luego biomagnificar a medida que se avanza en la cadena alimenticia, como podemos ver en la figura que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Por ejemplo, si tenemos la presencia de metales dentro del agua, estos son absorbidos por el plancton. Puede haber peces que se coman este plancton, peces más grandes carnívoros que se coman a los peces pequeños, y estos peces más grandes podrían ser colectados por el ser humano. A medida que se va avanzando en la cadena, se acumulan más y más cantidades de metales porque, por ejemplo, el pez plantívoro se va a comer una cantidad grande de plancton porque es su fuente de alimento. El pez carnívoro no se va a comer únicamente un pez pequeño, sino se va a comer algunos y obviamente nosotros nos vamos a alimentar de estos. Entonces, a medida, como les digo, que avanza la cadena, se va incrementando la cantidad de metales presentes. Y lo mismo pasa hacia el recurso suelo. Si tenemos un metal en la tierra, dependiendo del tipo de plantas que se encuentren, son absorbidos por estas plantas. El ganado que se alimenta de las mismas absorbe una cantidad cada vez mayor de metales e igualmente nosotros absorbemos estos metales cuando consumimos estos animales. Entonces, este es un problema bastante fuerte que suele suceder. La metodología del proceso de bioacumulación es bastante sencilla, pero requiere de algunas condiciones específicas. Por ejemplo, en el tema de peces es un poco donde es más factible ver la influencia de la parte de metales. La colecta de los peces en sí no suele ser tan complicada, pero tenemos la condicionante de los pesos que vamos a ver en el proceso. Entonces, una vez que nosotros como paso uno hayamos decidido cuál es la especie en la cual vamos a hacer el análisis, tenemos que como paso 2 obtener el gramaje adecuado. En el caso de peces, los metales pesados son más factibles de bioacumularse en sus órganos internos. Entonces, la idea es que se pueda tener un gramaje requerido, pero no del pez como tal, sino de los órganos. Entonces, para el laboratorio me parece que son alrededor de 500 gramos que se requiere, pero por ejemplo de vísceras. Entonces, 500 gramos de vísceras implica que se colecte una cantidad importante de peces para poder hacer los análisis. Eso hay que tenerlo en consideración si es que se quiere hacer este tipo de investigaciones.
Una vez que ya se tienen colectados todos los animales que requeramos para el análisis, se hace lo que es el etiquetado de la muestra y la preservación inmediata en cadena de frío, con el traslado también inmediato hacia el laboratorio. Si en el caso de agua y suelo, por ejemplo, tenemos la condicionante de que pueden haber parámetros que se pierdan, en el caso de bioacumulación, como estamos hablando de matrices orgánicas, mientras más pasa el tiempo, la especie comienza su proceso de descomposición. En el caso de los peces, por ejemplo, porque están ya fuera de su hábitat donde se desarrollan normalmente, y esto va a hacer que comience a oler, tener un olor desagradable su muestra. Entonces, la idea es preservarla en una gran cantidad de hielo y trasladarla inmediatamente al laboratorio para que los analicen y estableciendo igualmente, como les indicaba en los casos anteriores, la cadena de custodia, que siempre va a ser un tema importante para el laboratorio. En este caso, como les indicaba, justamente este análisis puede verse como de forma complementaria para los temas de la salud. Por ejemplo, esto fue fuera de un peritaje, pero algún estudio que se quiso hacer alguna vez era justamente ver la influencia de la actividad minera en las poblaciones de peces de algunos cuerpos hídricos, considerando que las poblaciones aledañas a esta zona minera eran poblaciones que, entre otras actividades, realizaban actividades de pesca. Entonces, los peces que colectaban de estos ríos luego eran consumidos o comercializados, y si es que ya presentan estas condiciones van a justamente generar daños en la salud de las personas. Entonces, lo que se hizo fue analizar diferentes tipos de peces para ver la presencia o no de metales en los mismos, y con eso saber la influencia que podrían tener sobre las personas que los utilizan como su dieta directa, o si los comercializan para la dieta de terceros. Entonces, este análisis puede ser también bastante interesante en algunos casos. Tenemos, por favor, preguntas. Me parece que sí. Ariana nos comenta, en caso de que encontremos una acumulación del 80% de bioacumulación, ¿habrá alguna sanción a quién y qué acciones se tomaría? Ya, esto podría tener algún tipo de complicaciones. Primero, porque a nivel nacional no tenemos ninguna normativa específica del tema de bioacumulación. Cuando se quiso hacer este estudio que yo les comentaba, recuerdo que se utilizaron 4 normas de referencia. Había una norma canadiense, una norma australiana, una norma chilena y una norma de la Unión Europea, si es que no recuerdo mal. Como les digo, esto no estaba dentro de peritaje, entonces el objetivo del estudio era solo ver si es que había o no presencia de metales pesados, pero no tenía la intención de asociarlo a un tema sancionatorio, porque era más un tema investigativo. Entonces se utilizaron estas normativas. Lo que te dice la normativa que tenemos ahorita vigente es que, ante la ausencia de alguna normativa para un tema específico, puedes utilizar normativa internacional siempre y cuando el Ministerio del Ambiente te avale que utilices esa metodología. Entonces, ese podría ser una primera condicionante. Y al igual que les comentaba en el caso de aire, si es que fuera asociado a la parte minera, sobre todo en zonas mineras, va a ser bastante difícil que puedas asociar a quién sancionas, porque si tienes una zona como las que comentábamos hace un momento de Ponce Enríquez, Portobelo, que son zonas mineras intensas, no vas a poder establecer una responsabilidad específica o una sola concesión en la mayoría de los casos. Entonces ahí pueden presentarse complicaciones. Tenemos una consulta de Washington, nos levantabas la mano. Sí, una consulta, ingeniera Michelle. En esta parte, ¿es bioacumulación o biomagnificación? Son los dos en realidad. El proceso que estamos viendo en la fotografía es justamente cómo se va bioacumulando, pero a medida que avanza en la cadena, el metal, además de bioacumularse, se biomagnifica, porque aumenta la cantidad mientras avanzan los organismos en la cadena. Entonces, los dos procesos van como de forma paralela. Oh, ya. Gracias, ingeniera. Con todo gusto. Eso, mi querida Ariana, que nos comentabas en el chat. Entonces, es bien difícil esta parte de asociar, y entiendo que por eso no se han realizado una cantidad de estudios más importantes relacionados hacia el tema de bioacumulación y biomagnificación. Por ejemplo, las personas que viven en zonas mineras, estoy muy segura que si les hicieran análisis a las personas como tal, va a haber una presencia de metales en su organismo, pero como te digo,
básicamente imposible establecer hacia quién das una sanción, porque no tienes una forma de ligar una concentración específica a una persona en específico y eso hacerlo con todas las personas que desarrollan esa actividad en la zona. Entonces es bastante complicado. Entiendo que el abordaje de esto sería más desde el tema de salud hacia programas de salud para prevenir, por ejemplo, evitar el consumo de estas especies en ríos que conoce que podrían tener cargas contaminantes importantes. Sin embargo, es la dinámica económica de la zona y eso también trae otros problemas. Entonces, este es un tema interesante, pero tiene estas complicaciones. ¿Tenemos dudas adicionales, por favor? Ok. Si no tuviéramos dudas adicionales, eso es todo lo que les tenía para compartir el día de hoy justamente. Eh, Antes de terminar la clase, justamente, denme un momentito, les abro pantalla porque les quería mostrar. Dentro del ministerio, hace un par de años, en el año 2018 y en el año 2020, emitimos unas guías metodológicas de peritaje. Las guías en sí están un poco más relacionadas justamente a una explicación ya más técnica y con mayor detalle de las metodologías que hemos visto en la clase de hoy. Entonces les iba a proyectar, permítanme un ratito. Porfa, me confirman si ahorita ya lo visualizan en pantalla. Sí, se observa. Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, este primer documento es la primera versión que salió de esta guía, que es del año 2018. Eh, Me voy a ir un ratito al índice. La guía lo que tiene es como una introducción general de lo que es el derecho ambiental, las funciones del perito en la determinación de delitos ambientales, las metodologías aplicadas, que es justamente a lo que me quería ir, que está más desarrollado el tema de la normativa como metodologías en específico para el levantamiento de información, que justamente como les indico está bastante desarrollado los mecanismos que ustedes pueden utilizar. Y lo mismo para el componente físico en sus recursos agua, suelo y aire justamente. También, bueno, ya tiene otros temas que es la gestión del programa en peritaje, etcétera, que ya son temas paralelos. Y una segunda versión de la guía, que es esta de acá, que se lanzó en el año 2020. Los temas, digamos, son bastante similares en el abordaje, pero en este caso las metodologías ya se enfocaron un poco hacia la determinación del daño grave como tal. Entonces, una vez que conozco cómo levanto la información, cómo la voy a utilizar para yo poder determinar o no si ha habido daños graves. Entonces, podría ser un material de lectura interesante para ustedes si quieren abordar un poquito los temas que hemos visto en la clase de hoy. Si no estoy mal, los dos documentos se encuentran igualmente en la página para la cual Rodrigo les compartió el link el día de ayer. En el caso de que no estuvieran, los documentos son de acceso gratuito y le pasaría a Rodrigo para que los pueda subir a la página. Entonces, les podría recomendar que se peguen una leidita, sobre todo la sección de metodología, porque van a encontrar algún tipo de información interesante sobre eso. Igualmente existen otros documentos que pueden ser también importantes para la metodología. Al final del día, lo que es importante aquí es que en los informes, como les decía, ustedes recalquen claramente cuál es la metodología que van a utilizar y cuál es la fuente bibliográfica que soporte el uso de esta metodología para que justamente ustedes tengan todos los argumentos de que la información fue levantada de forma correcta bajo un mecanismo que ha sido científica y técnicamente probado para diferentes condiciones y que puede ser adaptable a las condiciones del sitio donde ustedes están realizando el levantamiento de información. Eso de mi parte, tenemos una pregunta de Boris que dice, tengo la primera versión en físico, la obtuve cuando vinieron a la DP de Cotopaxi. Ah, sí, creo que yo mismo estuve en esa socialización en Cotopaxi, si no estoy mal. Sí, habían algunos documentos, la primera edición se sacó en físico también y fue entregada a varios actores, la segunda edición, como salió en año de pandemia, se sacó únicamente de forma virtual en formato PDF. Entonces, como les digo, los dos documentos son de acceso libre, los pueden encontrar en internet y como les digo, si es que no están colgados en la página, en el aula virtual de nuestro curso, le pediré a Rodrigo que nos ayude subiendo las dos ediciones
para que la puedan consultar sin ningún problema. Entonces, eso, compañeros, no me despido por el día de hoy. Les agradezco muchísimo todas Ingeniera, una sus... Ah, consultita, sí, última claro, pregunta. cuéntame, William. Por ejemplo, me acuerdo que en la universidad revisábamos unas fórmulas para, digamos, determinar un daño en caso de un sembrío, sí. Ese tipo de evaluación económica sí tiene de pronto, ha subido tal vez fórmulas ahí dentro del biblioteca que nos subió de pronto. No, verás, te comento. En la parte de las acreditaciones que tenemos las personas que estamos acreditados como peritos en el programa, realmente el alcance de acreditación no te da para el tema de valoración. Ujú, Y es porque justamente la valoración es un tema bastante complejo. Si bien tienes autores que te proponen diferentes metodologías, ujú, establecer ya los costos es un tema delicado. Sobre todo en mi experiencia he visto que muchas veces tú puedes estimar un valor de todo lo que puedes contemplar que puede generar costos asociados, pero puede que algo se te quede por fuera. Y también hay que recalcar que son costos aproximados, costos referenciales. Sin embargo, muchas veces la autoridad judicial toma eso como ley y dice que ese es el valor exacto que se debe cancelar y como te digo, pueden haber eh, factores que influyan en que el precio sea más o menos de lo que se haya estimado. Entonces es bastante delicado y como está fuera de nuestro alcance de acreditación, no se ha realizado de forma general este tipo de valoraciones. En la clase del jueves, si no estoy mal, vamos a abordar justamente algunas metodologías de forma así súper teórica, algunas metodologías que se pueden hacer para valorar temas relacionados con la parte de bienes y servicios ambientales, pero como les digo, es un tema bastante complicado que al menos en peritaje no se ha usado de mayor manera por las complejidades que tiene y por las complicaciones que podría traer posteriormente si es que se utilizan esos valores como ley y no como referencia. ya, una consulta más. Por ejemplo, en este caso, imagino que los peritos o la función judicial se basa en cuanto a la jurisprudencia de casos, porque a veces cuando he conversado con abogados dicen, ah, en la jurisprudencia de tal caso ocurrió esto, entonces ellos se basan en lo que ya ha estado y se puede decir alguna cosa juzgada. Podría sí tomar Ujú. como referencia, habría que ver qué tipo de jurisprudencia también es la que se utiliza, porque por lo general solo la que emite la Corte constitucional se utiliza al mismo nivel que leyes, pero habría que ver cuál es el contexto que se le está dando. Como te comento, al menos desde que yo trabajo como perito, básicamente no se han realizado este tema de valoraciones por las complicaciones que tienen y sobre todo porque, como te digo, están fuera de nuestros alcances de Alcance. acreditación. Ah, ya, ya. Ujú. Gracias. Con gusto. ¿Tenemos alguna pregunta adicional por si acaso antes de cerrar la clase de hoy? Ya, entonces, como les decía, el día de mañana vamos a enfocarnos en lo que es la determinación del daño y lo vamos a hacer tanto para la parte administrativa como para la parte penal. Un poquito más de énfasis en la parte penal, que es en el tema en el que yo me desempeño como perito. Entonces, la idea va a ser un poco que veamos qué normativa se utiliza y en qué contextos para la determinación de estos daños y cómo esto lo podemos ligar a las afectaciones en el caso administrativo y a los delitos ambientales en el caso de la parte penal. Entonces, les agradezco muchísimo por conectarse la noche de hoy. Espero verlos mañana también. Un abrazo, que tengan una buena noche y por favor cualquier duda adicional que tengan, no duden en escribirme o comentarme el día de mañana para poderle tratar. Las que las anoté el día de hoy las vemos mañana al inicio de la clase. Muchísimas gracias una vez más. Una buena noche con todos.